La Fiscalía nuevamente quiere mantenerme pues procesado y me inventa este delito de peculado. Vamos a regresar al ámbito político, lo que está ocurriendo con el ex congresista y además ex candidato presidencial por Somos Perú, Daniel Salaverry, porque la Fiscalía pide 8 años de prisión en contra del expresidente del Congreso por adulterar informes, donde, según la tesis de la Fiscalía, pues esta denuncia correspondería a la manipulación de fotografías e informes cuando él le correspondía viajar en su semana de representación. La tesis fiscal imputa al ex candidato Daniel Salaverry por haber delegado esas funciones a su ex asesor Gianmarco Quesada Castro. Según la investigación, Salaverry cobró los viáticos de la semana destinada a la visita por la libertad, pero él no viajó. Vamos a escuchar los descargos de Daniel Salaverry, expresidente del Congreso. Muy buenas noches, bienvenido a Exitosa. Buenas noches, Katiuska, y gracias por la oportunidad de explicarles a los peruanos cuáles han sido los hechos realmente que no son los que imputa la Fiscalía. En primer lugar, quisiera recordarles que todo esto empezó porque la Fiscalía decía que yo habría falsificado facturas, habría falsificado informes, boletas, fotografías. Habría inventado reuniones para poder justificar el dinero que te entregan como congresista para tu semana de representación. Y por eso me inició investigaciones y me denunció por falsedad genérica, falsedad ideológica. Bueno, luego de largos meses de investigación, la Fiscalía ha podido corroborar lo que yo dije desde el primer día, que yo jamás había fraguado ni boleta ni factura, menos que había inventado reuniones, y que el dinero que me entregó el Congreso había sido utilizado correctamente, al punto que la Fiscalía ha tenido que sobreseer, es decir, archivar estas investigaciones, porque luego de como te digo, investigar profundamente los hechos, se ha corroborado en mi posición lo que yo siempre dije, que esto era una patraña, era un invento y que jamás yo había elaborado esos documentos. Ahora, la Fiscalía nuevamente quiere mantenerme pues procesado y me inventa este delito de peculado, diciendo que yo habría utilizado los viáticos que se le entregan a los miembros de mi despacho congresal, los que fueron miembros de mi despacho congresal. En primer lugar, quiero explicarles que esos viáticos que le entregan a los miembros del despacho, no al congresista, porque al congresista no le entregan viáticos, al congresista le pagan su sueldo, jamás pasan por las manos de los congresistas. Son los propios asesores del despacho quienes gestionan estos recursos. La administración del Congreso les abona a ellos en su cuenta o les entrega un cheque a su nombre. Son ellos quienes cobran estos recursos, estos dineros, los utilizan en la semana de representación para pagar sus hospedajes, su alimentación, etcétera, y luego rinden cuentas y se les sobró algo, lo devuelven. Bueno, en todos los casos, el propio Ministerio Público ha mandado a hacer peritajes contables a la rendición de cuentas de cada uno de los trabajadores. Y la conclusión de esos peritajes es que no existe perjuicio económico para el Estado. Es decir, que todos han rendido perfectamente sus cuentas y que han utilizado perfectamente sus viáticos. Por lo tanto, ¿dónde cabe eso que yo utilicé esos viáticos para favorecerlos? Peor aún, que yo me hubiera quedado con el dinero como si fuera el congresista quien va a cobrar esos recursos. Y ahí quiero hacerle la pregunta. Nos entregan a nosotros y nosotros vamos repartiendo y vamos destinando los viáticos. Eso no funciona así en el Congreso. Así es. Aquí quiero, por favor, contextualizar un poquito para que la gente conozca el caso, porque justo yo mencionaba la tesis fiscal y ya le dimos la bienvenida a usted con la entrevista. La Fiscalía lo acusa del presunto delito de peculado de uso de haberse quedado con cerca de 10.000 soles. Sin embargo, esta investigación de que usted no viajaba a su lugar de origen por semana de representación tiene muchos años. ¿De dónde surge esta acusación? Esta denuncia aparece de un ciudadano en el año 2018, imagínate, tú ya vas a cumplir 5 años, diciembre, si no me equivoco, el 2018, cuando yo ejercía la presidencia del Congreso y cuando me enfrentaba contra aquellos congresistas que querían manejar el Congreso como su chacra. Bueno, para bajarme un poco los caballos, como se dice, que obviamente me inventaron esta denuncia y el Congreso con mayoría fujimorista en ese entonces le dio trámite en la subcomisión de acusaciones, aprobaron la permanente y en fin,
decidieron acusarme por estos supuestos delitos. Desde el primer día yo dije, esos documentos no son míos, no me corresponden, yo no los he elaborado, llevan firmas falsificadas. Han tenido que pasar casi 5 años para que la Fiscalía, luego de esta larga investigación, concluya en que efectivamente lo que yo decía era verdad. Entonces, como se le cayó el caso, porque ya no me pueden seguir diciendo que yo he fraguado, o he inventado facturas o boletas, ahora quieren decir que yo he cobrado mi sueldo sin ir a trabajar, lo cual es absolutamente falso y te lo explico. Los congresistas, en mi caso, yo no solamente era congresista, sino era vocero de la bancada de Acción Popular en ese entonces tenía una doble responsabilidad. En las semanas de representación, yo acudía a mi región de origen, que era La Libertad, y desarrollaba mi semana de representación normalmente, pero a veces éramos llamados a Lima para reuniones oficiales, como junta de portavoces en el Congreso, en donde tienen que estar todos los voceros de las distintas bancadas con el presidente del Congreso, o en ceremonias en Palacio de Gobierno, donde acompañábamos todos los voceros al presidente de la red del Congreso para promulgar algunas leyes. Entonces yo dejaba mi ciudad de Trujillo, iba a Lima por ese día, participaba y representaba mi bancada como vocero y luego retornaba a concluir mi semana de representación. ¿Qué dice la Fiscalía? La Fiscalía dice, a ver, de los 2.800 soles que le dan a los congresistas como asignación, porque no son viáticos, es asignación, es decir, es sueldo, son 4.000 soles que descuentan el impuesto a la renta de quinta categoría como cualquier trabajador que cobra su sueldo, entonces te quedan 2.800 y es de libre disposición del congresista para gastarlo en las cosas que necesiten su semana de representación. ¿Y usted Pero lo gastó? el fiscal tiene una norma que solamente existe en su cabeza. El fiscal dice, no, esos 2.800 usted debió distribuirlo equitativamente en los 5 días. O sea, a razón de 560 soles por día. Y como usted viajó un día a Lima a trabajar como vocero, porque yo no me fui como si fueron otros a Punta Sal, a despachar desde la arena, desde la playa, mientras el Congreso sesionaba, no. Yo me fui a trabajar, a cumplir mi rol de vocero, como congresista. Un día, en algunas semanas 2 días, porque estábamos en diversas reuniones oficiales todas. Pero el fiscal te dice, entonces esos 560 soles que usted no estuvo en Trujillo, perjuicio económico para el Estado, peculado. El delito peculado, cuando se creó, era pues para las autoridades, alcaldes, gobernadores y ministros que se levantan en peso su institución, que les entregan presupuesto para ejecutar obras, carreteras, puentes, hospitales, y terminan inflando los presupuestos o robándose el dinero, cobrando conas. Pero quererme acusar, más aún, meterme preso, porque en lugar de estar trabajando en Trujillo un día, estuve trabajando en Lima en actividades oficiales como congresista, representando a una bancada en eventos oficiales, me parece un despropósito, más aún cuando no existe ninguna norma, ni reglamento, ni directiva del Congreso, en donde le obliga al congresista que su sueldo, es decir, los 2.800 soles que te entregan, ya descontando el impuesto de quinta categoría, tenga que distribuirlo proporcionalmente en una quinta parte cada día. ¿Dónde dice eso? Pero esto, señor Salaverry, es por parte de la Fiscalía, que está pidiendo 8 años de prisión, 5 años sin habilitarlo de la función política, además una reparación civil. Procuraduría del Estado también está pidiendo 318.000 soles por reparación civil. ¿Por qué cree que esos dos organismos están solicitando que usted pague esa deuda con el Estado? Porque están absolutamente equivocados y confundidos. Es más, la Contraloría General de la República en el año 2019 realizó una auditoría a todas las asignaciones, es decir, los recursos empleados por el Congreso para las semanas de representación. A raíz de esta publicación que se hizo por mi casa, ¿qué concluye la Contraloría? En primer lugar, identifica que había más de 80 congresistas, y ahí están las listas de todos los congresistas, que cobraron su sueldo, su semana, su asignación por semana de representación, a pesar de estar en el exterior. Es decir, ellos estaban en Europa, en Estados Unidos, y cobraron sus 2.800 soles. No fueron ni siquiera un día a su región. Y ahí nadie dice nada. Otros congresistas estaban con descanso médico, e igual cobraron. ¿Y qué recomienda la Contraloría? La Contraloría no recomienda denunciarlo. La Contraloría dice, no existe una norma interna en el Congreso
que permita llevar un control de estos datos, de estas asignaciones. Por lo tanto, se le recomienda al Congreso que elabore una normatividad, un marco administrativo para poder regular eso. En eso concluye. Y yo digo, esos 80 congresistas que cobraron, no como yo, que estaba trabajando, no en Trujillo, trabajando en Lima, pero trabajando por el Congreso. No, ellos estaban de paseo en el exterior y que cobraron. ¿Dónde están las denuncias? ¿Están siendo procesados? ¿Cuál cree que es la intención de la Fiscalía? ¿Cree que hay un trasfondo político? Etcétera. Entonces, digamos, el estándar tiene que ser para todos por igual. ¿Y cuál cree entonces que es la intención de la Fiscalía de continuar con este tema de fotos trucadas, informes trucados, que usted se apropió supuestamente, entre comillas, de este presupuesto de los trabajadores? ¿Hay un trasfondo político para usted, para esa indagación? Mira, yo no voy a repetir lo que repiten otros que están siendo investigados. Y como Guillermo Bermejo. Son aspectos políticos, es un tema muy trillado. Lo que yo sí creo es que la Fiscalía está totalmente confundida, no entiende cómo son los procedimientos internos en el Congreso, le da una interpretación de viáticos a lo que es sueldo del congresista, porque si fuera viáticos no te van a descontar impuestos de quinta categoría, impuesto a la renta. Desde el momento que te descuentan el impuesto de quinta categoría y la norma dice libre disposición, es porque es parte de tu ingreso, es la naturaleza del ingreso. Entonces, están totalmente confundidos. Y ahora que se han quedado sin argumentos, porque su argumento fuerte, el que se pasearon por todos los medios de comunicación, tildándome a mí de falsificador, de haber fraguado facturas durante todo este tiempo, yo tuve que quedarme calladito y aguantando porque estaba prohibido de declarar por la propia Fiscalía. Bueno, pues ahora se ha demostrado que esto es una patraña, han tenido que terminar archivando estas denuncias y han hecho un papelón, porque son casi 2 años de presupuesto invertido en fiscales, en asistentes, en viajes, porque han venido a Trujillo, han interrogado personas, han hecho todo un desplazamiento para recopilar datos, papeles, documentos, boletas de los restaurantes, en fin. Y para descubrir que todo estaba ok. Entonces, obviamente, para salvar un poco la vergüenza pública, avanzan con este tema, esta imputación, esta acusación de peculado, por haber, número 1, viajado un día a Lima como vocero, ¿no? Y por, según la Fiscalía, no haber estado en Trujillo trabajando, sino haber estado en Lima. Como le digo, que le muestren al juez, que va a ver este caso, el juez de control, cuál es la norma en la cual se ampara. ¿Cuál es la norma que dice que el congresista tiene que gastar esos 2.800 soles proporcionado dividido en 5 días, a razón de 500 soles por día? Que la muestren. ¿Y en ninguna parte dice eso, solamente existe en la cabeza del fiscal. ¿Y cuál es el estado de esta fase de investigación? ¿Todavía falta que escuchen sus descargos? ¿Usted ya presentó sus argumentos? Claro, la Fiscalía ha presentado este requerimiento, en algunos casos ha archivado y en este ha acusado, que no tiene ni pie ni cabeza. Como digo, me acusa por 2 delitos. Peculado en favor de terceros. ¿Quiénes son los terceros? Los ex miembros de mi despacho, los asesores. Pero a esos asesores ya se le hizo un peritaje contable. La propia Fiscalía los ha hecho. Son peritajes oficiales. Y han determinado que todo está ok. Entonces, si todo está ok, ¿a quién favorecí yo? Y número 2, también me acusa peculado doloso por haber dejado un día Trujillo, haberme ido a Lima a trabajar como vocero. Entonces, esos 560 soles que correspondían a ese día, según el fiscal, es perjuicio económico para el Estado. Imagínate la barbaridad, si le quiere meter 8 años preso por 500 soles, que según él estuve trabajando en Lima y debían estar en Trujillo. El artículo 23, inciso S del reglamento del Congreso, hace años decía que el congresista tenía que ir a su demanda de representación a su región. Ese artículo fue modificado en el año 2021, derogado por inconstitucional, porque así como estaba redactado, colisionaba con la naturaleza de representación que la Constitución le da al congresista, porque los congresistas son congresistas de la República. El congresista de la Libertad, cuando viaja a Tacna, sigue siendo congresista. Su representación no se circunscribe solamente a su región. Por lo tanto, derogaron ese artículo y aprobaron una ley con un artículo nuevo. ¿Qué dice el artículo ahora? Que los congresistas pueden trabajar en su semana de representación en cualquier parte del país. Entonces, la Fiscalía pretende, con un artículo derogado por inconstitucional,
acusarme por un delito de peculado por 560 soles por haberme ido a trabajar a Lima a eventos oficiales del Congreso. Y la Fiscalía habla de su ex asesor, Gianmarco Quesada Castro. Él también ya pasó por las investigaciones que usted menciona, de ver todas sus cuentas bancarias, de dar su versión de los hechos. A cada uno, la Fiscalía les ha hecho un peritaje contable oficial, contable, les ha revisado todas sus cuentas, y en todos los casos ha salido que no hay perjuicio económico. En todo caso, es responsabilidad de cada uno de los trabajadores porque son ellos los que gestionan y cobran sus viáticos. Esos viáticos no pasan ni por las cuentas, ni por los bolsillos, ni por las manos del congresista. La administración del Congreso les entrega el dinero directamente a ellos son los responsables de administrarlo, de gastarlo, si se lo gastan, y si no, de rendir cuentas y de devolver si les sobra la plata. El congresista no tiene nada que ver con eso. Bueno, lo que se sabe es que el juez Juan Carlos Checle ya recibió la solicitud de la Procuraduría. ¿En qué va a quedar ese asunto, según usted? Son 318.000 soles. La Fiscalía ha entregado al juez de control de garantías su requerimiento de acusación. Nosotros tenemos un plazo que nos otorga la ley para presentar nuestra oposición o nuestro descargo, y será el juez supremo con mucho más serenidad, con mucho más conocimiento de la ley, sin apasionamientos como tienen muchas veces los fiscales, porque los fiscales se han olvidado ya que su función es encontrar la verdad. Parece que ahora fuera un juego de quién gana y quién pierde, ¿no? Entonces yo te tengo que sí o sí acusar a pesar de que yo ya descubrí que tú no eres responsable. Eso está pésimo. La Fiscalía lo que tiene que hacer es dilucidar si efectivamente se cometió un delito, si efectivamente hay una falta, si que hubo algo. Pero si ya luego la investigación determina que todo está en orden, no tiene que tener ningún reparo en poder archivarlo. ¿Por qué ese afán de continuar para simple y llanamente seguir justificando de repente un presupuesto que le dan por oficina? No lo sé. Entonces nosotros vamos a presentar nuestros destacados y el juez de control de garantías tiene que evaluar si efectivamente la acusación que hace la Fiscalía tiene un marco jurídico que respalde esa acusación, ¿no? En fin, eso pasa un filtro. Luego de ese filtro ya veremos qué decisión tomar. Bien, gracias a Daniel Salaverry, expresidente del Congreso. Hemos escuchado atentamente sus descargos, hemos hecho las preguntas correspondientes y usted le ha contestado que sea la población, como siempre, la que saque sus propias conclusiones.